Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, aquí en Radio Congreso, en las instalaciones del canal del Congreso. Vamos a tener, como siempre, un episodio muy interesante en el que tendremos el honor de platicar con un experimentado legislador, yo creo que de los más experimentados legisladores de este país, que es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y hablaremos de un tema poco conocido, pero que es fundamental para entender la vida parlamentaria, que es el control parlamentario. El objetivo, como saben, de este programa es construir una ciudadanía, contribuir a construir una ciudadanía informada, crítica, que sirva como un ejercicio de pedagogía parlamentaria. No podemos pensar en el futuro de la democracia de este país si no pensamos en ciudadanas y ciudadanos informados. Así que empezamos con Apuntes Parlamentarios. Bienvenidas, bienvenidos. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Uno de los temas fundamentales para cualquier democracia contemporánea es controlar el poder. Cuando se concentra el poder en pocas manos, los riesgos de limitar libertades son muy altos. Y una de las funciones más importantes de cualquier parlamento democrático en el mundo es el control. El control del poder, justamente. Ajustarnos al mandato constitucional de las autoridades. Y para ese tema, para discutir, platicar de este tema, tenemos al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es un destacado político mexicano, es militante del Partido Revolucionario Institucional. Actualmente es senador de la República, pero tiene una larga trayectoria legislativa, además de haber sido secretario de Estado, lo cual nos da una extraordinaria visión porque ha estado en ambos lados del bar. Exactamente. Ha sido diputado federal en 3 ocasiones. Y no solo eso, fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados también en 2 ocasiones. Entonces, le agradecemos mucho al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es senador por el estado de Yucatán. Bienvenido, Jorge Carlos. Kelvin, muchas gracias. Es un gusto, como siempre. Le entramos al tema. Cuando hablamos del control parlamentario, uno pensaría que cuando hay mayorías legislativas, pues como que el control parlamentario como que se relaja, como que no es una función muy recurrida por los legisladores, y sin embargo pareciera como algo necesario para darle cauce a la vida democrática. ¿Tú cómo ves este escenario en la actualidad sobre el control parlamentario desde el Senado, pero en general en la vida parlamentaria? Mira, en la actualidad hay muy pocas condiciones para que el Congreso, cualquiera de las cámaras en este caso, pueda ejercer ese papel. ¿Por qué? Yo creo que esto tiene 2 explicaciones. Una, de la biografía política de quien hoy detenta el Poder Ejecutivo de una manera muchísimo más central, mucho centralizada que cualquiera de los que hayamos visto en este siglo por lo menos. Y la otra es una composición de las cámaras. En la primera hay 2 datos en la biografía del presidente que son muy importantes. El primero, nunca fue legislador y entonces no entiende el poder legislativo. Yo creo que le parece en buena medida un estorbo. Continuamente hace referencias a para qué sirven, solo obstaculizan, se suman a su crítica. No hay ninguna comprensión al papel de contrapeso o de control que ejerce el poder legislativo. Entiende más el poder judicial, aunque tampoco lo acepta mucho. Y esto viene del otro rasgo biográfico. No hay en la historia, por lo menos en la más reciente del país, y en la antigua estoy seguro que tampoco, una persona que haya ejercido más este papel de liderazgo social que el actual presidente de la República. Conoce
la gran mayoría de los 2.502 municipios del país. Ha estado ahí. Ha encabezado distintas causas. 3 veces intentó ser presidente de la República hasta que lo consiguió. Esa es una lucha social. Entonces, a un luchador social, a un caudillo, se le hace muy difícil, después de interpretar tanto tiempo este papel, interpretar el papel de gobierno constitucional. Porque el caudillo, el líder social, está en el espectro de la ciudadanía. O sea, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. En tanto, el presidente constitucional solo debería hacer lo que la ley le permite hacer. Pero este es un choque tremendo. Entonces, ahí tienes tú 2 explicaciones de por qué la interpretación que hacen sus partidarios en el Congreso es una interpretación de que nuestra tarea aquí es que no pase nada, absolutamente nada que pueda siquiera intentar mellar la imagen del presidente. A ver. Y entonces termino por poner un ejemplo sencillo. Las comparecencias son de letargo, o sea, son francamente aburridas. ¿Por qué? Pues porque el formato diseñado es para que sean así. Claro. Vamos a ir a las comparecencias y cómo podríamos hacer más ágiles y más interesantes para el público, para cualquier ciudadano, y útiles las comparecencias con un fin específico. Pero me dejabas pensando que ¿no será que ahora hay menos control porque puede? Porque quizás, no sé si a los gobernantes en general no les gusta el control. Es decir, a quien gobierna en general no le gusta el control. Pero lo que pasa es que cuando no tienen mayoría, pues no les quedaba de otra. Me refiero a la era de los gobiernos divididos, después de 1997, digamos, en donde tú fuiste un muy activo legislador de oposición, pero también fuiste... Gobierno 3 años. Exactamente, fuiste gobierno 3 años. Entonces, te ha tocado estar como legislador de oposición y como legislador de gobierno. 2 ejemplos muy sencillos. Calderón, nosotros asumíamos el 1 de septiembre la 58 legislatura, o no, la 61 legislatura. Y el presidente Calderón ya había girado las invitaciones para su informe y había convocado a la gente para la mañana del 1 de septiembre. Fue un escándalo mayúsculo. Le dirigimos una carta donde le decíamos que qué pensaba que era el Congreso. Él tenía que rendir primero su informe ante el Congreso y después rendir el informe ante el público que él escogiera, que tenía toda la libertad para eso. Pero como está en la Constitución, que el 1 de septiembre a las 5 de la tarde y con el formato previsto debe de rendir informe, primero tenía que ser al Congreso. Me acuerdo mucho de la frase de Zaragoza Santiago. Y si no está de acuerdo el presidente, que mejor suprima el informe o de plano nos lo mande con un motociclista. El presidente Calderón tenía un enlace que también había sido diputado con nosotros, él, tu servidor, y Mijares, que era su enlace, en la 58. Y yo recuerdo que le comenté a Mijares, dile al presidente que finalmente estamos haciendo lo que él haría si estuviera en nuestro papel. Claro. Nos fuimos a nuestra previa para decidir no asistir al informe, boicotear el informe, como entró una llamada del presidente. Hola, Jorge Carlos, ¿me puedes pasar al coordinador Rojas? Sí, cómo no. Colgó, me informa el señor presidente que en atención a la razón que tenemos en nuestra protesta, va a cambiar su informe público hasta el día 2, a pesar de que ya están giradas las invitaciones. Y así ocurrió. Ahí, en una mínima batalla, si tú quieres, Claro, pero claro. El Congreso le impuso un control al presidente Calderón. Bueno, que le pedía nada más cumplir con la Constitución. Solamente nada más eso. que eso. Pues sí, pero era precisamente, como tú decías en la introducción, acotarlo al cumplimiento constitucional.
El presidente Peña, mucho más flexible y más abierto que cualquier otro presidente, de verdad un tipo excepcional en eso, íbamos a discutir una ley que precisamente era la ley de transparencia y la que señalaba la obligación de cómo debían darse cuenta de las declaraciones patrimoniales, la 3 de 3 y todo esto, una ley anticorrupción. Y hay una fricción por cómo va a ser la discusión y el presidente convoca a sus coordinadores, ¿no? A los del PRI, y les dice, a ver cómo está esto. Pues fíjense que, presidente, no quieren ir por esto y lo otro, ¿no? Y dice, pues, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tienen razón. Tienen razón los diputados. ¿Y qué están proponiendo? No, pues todavía no proponen nada. No, bueno, pues yo quiero dejar aquí en esta mesa muy claro. Yo no voy a imponer una votación, que sea en los términos que los diputados estén conformes para hacer una verdadera discusión y una verdadera deliberación. Y no te digo que los dos presidentes después no hicieran intentos de pisar el acelerador y sacar leyes que les interesaban sí o sí, la ley de seguridad en el caso de Peña, los intentos de reforma laboral en el caso del presidente Calderón, pero siempre dentro de esta división de Congreso dividido que teníamos. Yo creo que la gran sorpresa ahora es que teníamos tenemos cámaras, sobre todo la anterior legislatura, de mayoría absoluta de Morena, y no hubo ninguna concesión al espacio de los demás grupos, de los demás partidos. La sesión se abre a la hora que ellos quieren, con el orden del día que ellos quieren y en el formato que ellos quieren. Y a lo largo de la sesión se introduce lo que ellos quieren. Entonces, no hay una falta de voluntad del presidente de que el Congreso ejerza su función de control. Es peor que eso. Hay una autocensura de las cámaras en su afán de interpretar lo que el presidente quiere para no aceptar nada, absolutamente nada que pueda mellar o vulnerar su imagen. El Senado ha hecho algunas excepciones. En el caso esto se debe sin duda a la personalidad del presidente de la Junta de Coordinación Política, pero en la Cámara de Diputados, sobre todo en la legislatura anterior, era implacable. Y en general en los senados de la República en el mundo suelen ser instituciones que tienen más posibilidades de frenar o rechazar el ímpetu presidencial o de los ejecutivos, en gran medida porque la trayectoria de quienes forman parte de las segundas cámaras suele ser una trayectoria mucho más consolidada, cuya carrera política no depende de la voluntad de quien en ese momento tiene la titularidad de presidencial. Por ejemplo, así sucede en Italia, en Japón, en Roma, en Argentina, en otros países. Es decir, los senados tienen más posibilidades de frenar, como ahora sucede en México. Pero tocas un punto muy, muy interesante, porque creo que algunas de las razones por las que no se ejerce mayor control parlamentario sobre el Ejecutivo y sobre las acciones del Ejecutivo también es porque poco a poco se han ido autocercenando instrumentos de control. Y quisiera preguntarte, ¿por qué ahora el presidente de la República ya no presenta su informe? Podríamos hablar del ritual presidencial, del informe, que a lo mejor no era el idóneo. Yo recuerdo en gobiernos locales, incluso ahora que decías de Peña Nieto, cuando él era gobernador, yo recuerdo que él tuvo informes como gobernador en donde había debate parlamentario con los legisladores de la oposición, es decir, le preguntaban y él subía y respondía, sí, etcétera, cosa que no hizo ya como presidente. Pero se reformó la Constitución, mucho antes de Peña Nieto, por supuesto, para que el presidente ya no tenga que acudir personalmente a presentar su informe a la sesión de Congreso General. ¿Por qué decidieron eso?
porque decían que era el día del presidente. Y en buena parte tienen razón. El diseño de San Lázaro, por ejemplo, alguna vez tuve oportunidad de conversar con Ramírez Vázquez de eso. El diseño de San Lázaro es un abrazo. El presidente debía salir de Palacio Nacional, venir por esta calle, que no recuerdo ahorita su nombre. Claro, que llega directo a la puerta principal. Directo a la puerta principal, claro, de San Lázaro, y era venir en el coche descapotado, recibiendo el confeti y los vítores de sus seguidores, pasar por un subterráneo, claro, ahí donde está Ignacio Zaragoza, y llegar a la escalinata y subir al abrazo de la República. Ese es el concepto, claro, del Palacio de San Lázaro. Una fuerza simbólica de arropaje al presidente. Cuando la 57 legislatura, la de Krill, Muñoz Ledo, esta histórica legislatura, Medina Plasencia, Pablo Gómez, esta histórica legislatura interpela al presidente en el informe. Porfirio le dice que el poder absoluto corrompe todo y que somos pares, y deciden entonces, el Ejecutivo decide, no, pues si ya no va a ser día del presidente, ya que no vaya el presidente. Fox intenta ir. En el año 2000 todavía Fox va. Beatriz Paredes es la que responde el informe presidencial, el primer informe presidencial, pero después creo que la oposición tuvimos un terrible error, y fue prácticamente impedir que vaya el presidente, que fue lo que pasó con Fox en los 2 años siguientes, y con Calderón 6 años, y con Peña con interrupciones, pero fue un grave error, porque sí es cierto, era el día del presidente, pero también era el día de la República. Claro. Si nuestra apuesta hubiera sido modificarlo en lugar de suprimir, yo creo que hubiéramos ganado mucho más. Yo como veo en general los informes y las comparecencias muy aburridas. ¿Por qué? Solo hablamos nosotros o solo hablamos el funcionario, claro, y listo. No hay intercambio, no hay preguntas y respuestas, están prohibidos los diálogos. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a un ejercicio parlamentario en Inglaterra que se llama Question Time. Interrogas al primer ministro, que es un miembro de la Cámara. Así es. Y entonces yo dije, no, pues si para oír al secretario de Hacienda nos llevamos 5 horas, pues no, al primer ministro de Inglaterra me voy a llevar un sándwich porque no vamos a movernos de allá. Dura media hora. Media hora. Todos los miércoles a las 12 del día, media hora de intenso debate parlamentario. Pero al revés, no solo no está prohibido el diálogo, el chiste es el diálogo. Claro. Que yo te pregunte y que tú me respondas directamente. Y eso provoca el ingenio, el sarcasmo, pero también la información, porque a diferencia de las nuestras, es vinculante. O sea, lo que diga puede ser tomado en su contra. Puede servir como elemento de prueba en un eventual juicio más adelante. Y eso pues hace muy interesante el ejercicio. Los estados, las entidades federativas, los congresos estatales son mucho más abiertos con sus informes que el informe del Ejecutivo Federal. Es una monserga realmente. Yo creo que el presidente ni ve lo que dicen los partidos políticos o lo que opinan los partidos políticos, porque él ya mandó su informe y se acabó. Sí, yo creo que incluso yo pensaría que hasta se dejó pasar la oportunidad con la presidencia de López Obrador de recuperar la posibilidad de ese diálogo y de reformar la Constitución, porque en el inicio, porque la propia mayoría pudo haber estado de acuerdo en eso. Y fue una causa de ellos durante mucho tiempo. Claro. Decir, no viene el presidente, no se atreve. Y en el caso de Calderón era cierto. Y en el caso de Peña era más bien un bloqueo deliberado, porque había una mayoría que podía respaldarlo y no hubiera habido demasiado problema.
pero sí. Y tenía experiencia. Y mira que a parlamentaria. este presidente es sin duda el que más cualidades tiene para un ejercicio como ese. Claro. Bien, pues como ven, está muy buena la conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín para seguir hablando del control parlamentario, si eso es mito o realidad en el caso del Congreso mexicano. Bien, estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios y se puso buena la plática con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Y ahora le quiero preguntar, él ha sido yo quiero decir, un muy destacado legislador, con una trayectoria ejemplar como un legislador duro para el cumplimiento de la norma, escrupuloso con los comparecientes cuando se presentan a rendir cuentas, pero también, ya lo había yo dicho al inicio del programa, Jorge Carlos Ramírez Marín fue secretario de Estado. Y a veces, cuando se está del otro lado, se ven las cosas diferente. ¿Qué cambió para ti estando desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en cómo veías el control parlamentario? Porque a veces también pareciera que la percepción de los funcionarios es ¿para qué voy a perder el tiempo? Nada más voy a que me agredan, a que me traten de exhibir, no hay ningún diálogo, hay incluso ahora un performance en el que se exponen pancartas, se hacen mofa de los funcionarios públicos y entonces pareciera que no existen condiciones para un diálogo constructivo, ni siquiera para el ejercicio de rendición de cuentas. Y eso pareciera que se ha acrecentado con el paso de los años. ¿Cuál fue tu experiencia como secretario de Estado compareciendo ante el Congreso? En términos generales, muy buena. Pero yo ya había sido 2 veces diputado. Entonces yo sabía que los secretarios que tienen algo para dar, o sea, en mi caso, pues tenía yo al sector vivienda, teníamos los programas de fomento. Entonces, los legisladores que siempre están pendientes de las gestiones que tienen que hacer, tratan de ser un poco más educados y más correctos en este tipo de comparecencias o con este tipo de funcionarios. Pero déjame decirte que en el caso de la administración de Peña, como había una cuestión de ego sumamente importante, es decir, al presidente no solo le interesaba hacerlo bien, quería quedar bien. Entonces la instrucción de todos los secretarios era: atiendan muy bien sus comparecencias. Atiendan muy bien sus comparecencias. Y preguntaba de eso, ¿no? Y invertía tiempo en ver las comparecencias más importantes, ¿no? Del secretario de Hacienda, que alguna vez me decía, por ejemplo, bueno, ya siendo yo otra vez diputado, me decía Luis Videgaray, le pregunté, bueno, Luis, ¿y cómo te sientes para esta comparecencia? Me decía, mira, Jorge Carlos, si alcanzamos la página 6 del periódico, me voy a sentir tremendamente satisfecho. O sea, el éxito es no ser noticia. Claro. Para el Ejecutivo, ¿no? Sí. Les respondo lo que quieran, pero hagámoslo bajo perfil. De bajo perfil. Esa es la condición más segura. Perdón, y por eso prefieren comparecer en comisiones que en el Pleno. Claro, y de preferencia en viernes. ¿no? Y por la tarde. Y por la tarde, claro. Porque sí, te ganas mucho con eso. Claro. Pero al contrario, yo creo que hacer más rico el debate sería mucho mejor. No sé si alcanzaran las primeras planas, pero sí nos ahorraríamos todo este performance, como tú señalabas. ¿Por qué se da ese performance? Porque el formato no permite que yo pueda llegar efectivamente a externar mi crítica, a hacer completa mi crítica. Estas legislaturas, por ejemplo, han eliminado la contrarréplica. La primera vez que fui diputado el orden era exposición del compareciente, pregunta del diputado, respuesta del compareciente, contrarréplica del diputado. O sea, todavía tenía chance de decirle, no, pues no estoy de acuerdo, que desperdiciaba la enorme mayoría. ¿Por qué? Y esto, cuando eres secretario,
te acuerdas y estás más tranquilo. Porque lo que los grupos quieren es que más elementos del grupo tengan la posibilidad tengan la palabra. Claro. O sea, pasen a echar su discurso. Sí. Y lo que pasa, se termina en eso, ¿no? En un largo desfile de discursos. Ya son monólogos. Y finalmente es un monólogo. Claro. Bueno, hay secretarios que terminan preguntando, perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Exactamente. ¿Cuál fue la pregunta después de todo lo que usted me dijo? Entonces, habría que aprender de los ingleses, eso. 30 segundos para hacer una pregunta directa. Yo he intentado, lo hice ahora en la Comisión de Ciencia y Tecnología, dividir tiempos. Es muy desproporcionado en el caso de la mayoría actual, pero le daba la oportunidad a los grupos de administrar su tiempo. Y lo que estaba yo buscando es que hiciéramos menos rollo y concretáramos más preguntas directas, en este caso a la directora del CONACYT. Se quejaron. El Movimiento Ciudadano dijo que le robábamos tiempo. Le demostramos que al contrario le dábamos 3 minutos más de tiempo. Y al PAN tampoco le gustó porque no le quedaba claro cuánto podía hablar cada uno. En fin, no resultó tan favorablemente acogido por los legisladores, pero es mucho mejor. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Yo creo que tienen que ser preguntas y respuestas directas, todas las que se puedan, dentro del tiempo que le toca a tu fracción. Ya tú decides si le haces preguntas de 1 minuto o de 30 segundos, pero es pregunta, respuesta, y así en mi siguiente pregunta yo te puedo decir, no, secretario, perdóneme, pero lo que usted está diciendo no corresponde a la realidad. Hubo 456,000 muertes de más que no aparecen computadas en ningún lado. ¿De dónde me dice usted que paliamos la crisis del COVID con éxito? O no, secretario, perdone usted, pero no está lloviendo y no parece que vayamos a controlar la inflación con las medidas que está aplicando la Zagarpa. Claro. No, en fin, hay muchos ejemplos de cómo, pero tendría que ser más directo. Claro. Pero tú fuiste, siendo secretario de Estado, es decir, volviendo a cuando estabas del otro lado, digamos, ¿sí lograste tener este intercambio fluido de información? O incluso tú con tu voluntad de hacerlo, el formato te lo impedía. Yo con la voluntad de hacerlo tuve que someterme a muy cariñosos y muy afectuosos discursos. Secretario, gracias por lo que están ustedes construyendo en Guerrero. Nos faltan 200 casas, pero tenemos la seguridad de que usted nos las va a dar. Este tipo de cuestiones. A pesar de eso, un formato que no daba para más. En cambio, mira, vi la comparecencia más grande que haya visto en mi carrera legislativa. El gasolinazo 2017. Comparecieron al mismo tiempo 12 funcionarios acompañando al secretario de Hacienda, que era José Antonio Meade. Entonces, una estrategia muy exitosa. Él les dijo, les voy a contestar todo. Nada más que aquí están ellos para contestar lo que le toque a cada quien. Claro. Estaba pues, el secretario, el subsecretario, el director de Pemex, en fin, y fue bastante más rica la experiencia que simplemente haber citado a Meade, yo escucharlos 5 horas. No sé, en esta experiencia, por ejemplo, yo creo que los secretarios de Hacienda se llevan la medalla. Sí. He escuchado por lo menos a 6 o 7 y todos son iguales. En la tercera parte de la comparecencia ya te quieres salir. Ya, es y el plano. secretario está en este tono explicando por qué los mercados y tomándose todo el tiempo claro. necesario. Para salir en la página 6. Para salir a la página 6, así es. Sí, ahora, justo una de las cosas que no contribuyen a que el público esté atento a estos ejercicios de control parlamentario, creo yo, es que tampoco se involucra a la ciudadanía en los procesos de control parlamentario. Es decir, a veces, y eso lo platicaremos en algún próximo programa, estos ejercicios de parlamento abierto es cuando se está legislando. Pero cuando se está controlando, ahí sí la ciudadanía no es prácticamente tomada en cuenta. Yo recuerdo hace ya más de una década,
que justo en el Parlamento británico, el ministro, que a su vez es diputado, de la administración pública, el equivalente aquí como a la función pública, iba a comparecer y él diseñó una estrategia en Twitter con un hashtag, él se llamaba Mod, entonces decía Ask Mod, y decía, háganle preguntas al ministro. Y entonces empezaron a recibir muchísimas preguntas, algunas pues no eran realmente preguntas, eran descalificaciones por decirlo menos, pero algunas otras preguntas sí llegaron que eran que podrían ser de interés para el público. Y entonces algunos legisladores, sobre todo de oposición, retomaban esas preguntas y se las hacían. O recuerdo también el caso en Brasil, en donde hay un mecanismo que se llama audiencias interactivas, en donde la gente se registra a través de una plataforma y puede mandar preguntas que se están transmitiendo en las pantallas que tienen dentro del salón de la sesión, y entonces las preguntas que están más votadas o más recurrentes se ponen hasta arriba, y no es que se las pregunten, pero por lo regular un legislador pues ve que esa pregunta es muy insistente y entonces pues a lo mejor esa está interesante. Pero aquí no hemos diseñado, pareciera, instrumentos para vincular a la ciudadanía con el control parlamentario. Lo hicimos en la legislatura 63, en el informe, en la glosa del informe, precisamente con mi secretario. Se hizo un ejercicio de que en paralelo el público que estuviera escuchando la comparecencia del secretario pudiera hacer preguntas, pero los dejamos mal. No tuvimos el valor de incorporar inmediatamente sus preguntas. Las dejamos al final. Y entonces el secretario contestó una y dijo, me llevo todas estas y les ofrezco que se las voy a enviar por escrito a sus direcciones electrónicas. Claro. Nunca supimos si realmente se hizo el destino o no. final de esas. Pero mira, ya era un buen paso. Claro. Ya era un buen paso, ya has tocado un punto clave. En la medida en que la ciudadanía se involucre, salimos ganando. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, te vimos hoy en el canal del Congreso, mi esposa y yo, por como me lo dice, me imagino que estaban acostados ya para dormir y buscando algo en que entretenerse. Black, cayeron en el canal del Congreso, ¿no? Y le decía yo, pues reconozco que tienes que ser casi masoquista para echarte en la madrugada una sesión del canal del Congreso, pero mucha gente sí lo hace. Pero el canal del Congreso en sí es un logro extraordinario de la democracia. Claro. En México, producto precisamente de esa histórica legislatura 57 que abrió, nada más que luego no lo seguimos haciendo, que abrió el Congreso a una mayor ciudadanía. Ahora, y una de las cosas que también yo creo que contribuyó a que los ejercicios de control parlamentario fuesen más ritualizados y menos ágiles, yo creo que ha sido la pandemia y estas sesiones por Zoom, que son mucho menos ágiles que en la vida parlamentaria cotidiana, ¿no? En donde, a ver, ¿me escucha? No se escucha, a ver, y bueno, vamos, la tecnología en ese caso no contribuye a facilitar el debate parlamentario, ¿no? Es cierto, pero a mí lo que me da tristeza, y pronto tengo una iniciativa en ese sentido, es que los diputados avanzaron más que nosotros. Los diputados pueden hasta votar a distancia con un dispositivo biodinámico que les permite reconocimiento facial y boom, y dactilar, y votan. Yo creo que son avances. Nuestra tecnología está atrasada porque así lo hemos querido. Y tendríamos que caminar mucho más en eso. Sí, claro, y utilizar todos los demás instrumentos. Quizá ahorita vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos, un poco pensar en que las comparecencias, es cierto, es una forma de control parlamentario muy, muy eficaz, creo yo, porque sí obliga a que los funcionarios públicos se preparen para dar respuestas a los cuestionamientos que se les hagan en el Congreso, en las cámaras del Congreso, en los plenos, en las comisiones. Pero también hay otros instrumentos de control parlamentario que han ido teniendo menor presencia, o algunos que, aunque están reconocidos constitucionalmente, no se utilizan. Por ejemplo, adelanto, ahorita regresamos después del corte con eso, pero las comisiones de investigación, las preguntas parlamentarias,
Es decir, ahí están y pareciera como que nadie hace caso de ello. Vamos a un corte y regresamos en Apuntes Parlamentarios. Dice el artículo 93 constitucional que a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados, etcétera, lo que conocemos como las comisiones de investigación. Está en la Constitución, también en la Constitución están las preguntas parlamentarias, y sin embargo pareciera que son dos instrumentos que no existieran prácticamente. Las utilizamos muchísimo en las legislaturas anteriores. No se ha formado ninguna, no ha permitido que se forme ninguna la actual mayoría, pero que yo recuerde en la anterior, la de Ayotzinapa, la de Nochistlán, la de Tlatlaya, la de prácticamente por cada escándalo que había, se integraba una comisión investigadora. Y yo lamento, por ejemplo, casos como en la comisión permanente integramos la comisión investigadora de el helicópterazo, la caída del helicóptero de Moreno Valle, pero fue la última. No hemos integrado ninguna más porque la mayoría no quiere. La mayoría, te repito, se autocensura, no quiere exponer en lo más mínimo la imagen presidencial y les parece que es una ofensa que se integre una comisión de investigación. Ahí no hay vuelta, es exclusivamente el deseo de la mayoría. Y después la oposición ha dejado de pedirlo, porque bueno, a lo mejor no alcanzamos a explicar que se necesita una comisión investigadora de los contratos de Pemex o de Dos Bocas o del Tren Maya, pero ¿por qué no podemos hacer una pregunta parlamentaria sobre la situación de estas obras extraordinarias del presidente, de las obras prioritarias del presidente? ¿Por qué no? Pues porque no hemos querido, porque la oposición ha caído en el espacio en la que el Ejecutivo la quiere. Ustedes me pegan y yo les pego, nada más que ustedes son de este tamañito, ¿sí? Y yo tengo todos los días un instrumento para aquietarlos y meterlos en cintura. No lidió la oposición, no encontró la manera. Y mira, te digo lo que pasó con este dictamen de las Fuerzas Armadas. Alguien me diría a mí, ahí está, no que ejerciendo el control del Congreso, ¿por qué no impedimos, cuando teníamos la mayoría, que se ampliara el paso de las Fuerzas Armadas? Y yo te contesto, porque yo prefería arriesgarme a crear un mecanismo de control parlamentario que nos abra la puerta para cambiar todos los demás. Y por eso hicimos esta comisión de seguimiento con reglas especiales. Para empezar, exigiendo la comparecencia física, con la facultad, la posibilidad de que tu dictamen sea vinculatorio. Es decir, ok, los militares rindieron su informe, tú emites un veredicto, la Cámara vota ese veredicto, se lo mandas al presidente y te tiene que decir a la siguiente evaluación qué hizo con lo que tú le notificaste como una observación a corregir. Entonces, este es un experimento, si tú quieres. Para mí valían estos 2 años más de Fuerzas Armadas, haciendo lo que ya sabemos que están haciendo. Claro, y que en todo ejercicio de legislación, a todo lo que se crea, también agregarle la parte del control. Es decir, que si se va a crear una institución nueva, el control, es decir, mecanismos de control, porque pues eso es lo que justamente busca el control parlamentario. Hay ausencias que vale la pena destacar, como por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación, sus informes, el análisis de su informe, el análisis de la cuenta pública, prácticas que el Ejecutivo no ha pedido que las abandone el Congreso, senadores o diputados donde corresponda. Nosotros hemos renunciado, como tú dices, la pregunta parlamentaria, a ejercer esas facultades. ¿Por qué? Nos gana más la vena del pleito, ¿no? Sí. Era más importante en ese dictamen subir a golpear con todo lo que tuviéramos al Ejecutivo y al Ejército y después no pasaba nada más. Yo prefiero arriesgarme por ver qué pasa
cuando los traigamos y los sentemos a rendir cuentas. Claro, y pues hay que pensar que las mayorías no son mayorías eternas y que las mayorías alguna vez serán minorías y que buscarán ejercer control parlamentario. Lo que nos está pasando con la Junta, el PRI promovió que se necesitaran por lo menos 25% de la Cámara para tener acceso a la Junta de Coordinación Política, a la rotación. Ahí están las consecuencias. Hoy no tenemos ese 25%, ni nosotros ni el PAN. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador y destacado político mexicano, muchísimas gracias por estar en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Muchísimas, es un placer y cuando quieran, encantado. Me parece un ejercicio muy, muy bueno. Vamos a volver con otros temas y seguramente seguiremos en este y en otros temas platicando con las anécdotas y la experiencia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, volvemos a Apuntes Parlamentarios y después de esta muy amena charla que hemos tenido esta tarde con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, reflexionando sobre el control parlamentario, sobre si es un mito o una realidad, tendríamos que decir que pues no puede haber democracia sólida donde no hay responsabilidad de sus autoridades, en donde aquella frase clásica de la división de poderes en donde solo el poder puede controlar al poder sea efectiva. En este caso, lo que nosotros tenemos que pensar es en cómo empoderamos a la ciudadanía, ¿verdad? En cómo logramos que nuestras legisladoras y legisladores representen la voz de quien debe estar atento a las acciones de las autoridades. En este caso, ¿quién debe controlar? Pues por supuesto que el pueblo mismo, pero también las instituciones que representan los intereses del pueblo. Y en este caso, como lo hemos platicado hoy, así ejerce el control parlamentario el Senado de la República, la Cámara de Diputados, a través de los distintos instrumentos que están a su alcance, las comparecencias en el Pleno, en las comisiones, las preguntas parlamentarias, pero también a través de otras funciones, como la propia función legislativa, a través de la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, entre otros. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Le agradecemos a Liliana Hernández y Lourdes Ruiz en la producción y a Ricardo Ríos en la operación. Tengan muy buenas tardes.